El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció el sábado que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, el cual maneja los recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus, aprobó el préstamo de Avianca Holding por $370 millones. De inmediato, comenzó el debate. Podrían darse 3 líneas. 1. Dice el gobierno que para la entrega del préstamo se hizo teniendo en cuenta que Avianca es la compañía aérea más grande del país, con una participación del 45.5% en el mercado de pasajeros transportados en 2019. Además genera más de 21.000 empleos directos e indirectos en toda América Latina, de los cuales más de 14.000 están en Colombia. Pero Avianca no es la única aerolínea. También son miles de pequeñas empresas o microempresas las que necesitan la ayuda. Es decir, no es claro el criterio de selección, más aún por las condiciones financieras de Avianca previo a la pandemia. 2. El segundo debate es que, como lo dice la revista Semana, cabe señalar que, de acuerdo con el decreto legislativo realizado por el FOME, los recursos que se tomen del Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales deberán ser destinados para el mejoramiento del sistema de salud, la adquisición de pruebas y ayudas para los más vulnerables, entre otras necesidades que se presenten mientras perdure la crisis sanitaria por la COVID-19. Pero no se pueden utilizar a discrecionalidad. Junto a esto surgen 2 cosas adicionales. Por un lado, Avianca se acogió en mayo pasado a la ley de bancarrotas de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización financiera debido al impacto negativo del COVID-19, aunque sus problemas financieros venían desde antes. Recuerdan en la comunicación, la Procuraduría, que la empresa panameña tenía deudas por el orden de los $5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus. Pregunta: ¿cómo podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el gobierno? ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines y que esos recursos se puedan recuperar? La otra duda son los soportes del gobierno para otorgar estos créditos. Se pregunta la Procuraduría: ¿fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así, ¿por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? Y la tercera línea de debate es un cálculo que se hizo desde el Congreso de la República, en un ejercicio de cotización de la acción de Avianca en su valor de mercado, es de casi $52 millones, y el préstamo es 7 veces ese valor. Desde ese punto de vista era mejor comprarla como un bien de seguridad estratégica del país. En otras palabras, no se entiende la aritmética financiera que se utilizó para dar el crédito. Incluso el documento deja ver la posibilidad de que la idea no sea salvar a Avianca, sino a sus acreedores. Desde el Congreso de la República, incluso desde voces cercanas al gobierno, comenzaron a producirse los cuestionamientos al crédito a Avianca. La mesa directiva del Senado citó al ministro Alberto Carrasquilla a un debate de control político para que argumente por qué el gobierno decidió apoyar la reestructuración de Avianca con esa millonaria suma. Incluso algunos senadores han dicho que de no encontrarse respuestas satisfactorias podría haber la intención de convocar una moción de censura. El cuestionamiento incluye 16 preguntas y ya fue enviado al Ministerio de Hacienda. De hecho, en el comunicado de la Procuraduría, el procurador Carrillo Flores lamentó que junto al anuncio que se hizo a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, no se revelara la información sobre las evaluaciones previas, condicionamientos y mecanismos previos para que el financiamiento no ponga en riesgo los recursos del FOME. Estos recursos se nutren del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. Teniendo en cuenta que el contexto de una insolvencia transfronteriza en curso que aparentemente cobija varias empresas del conglomerado Avianca. Avianca no es la única aerolínea que necesita ayuda, tampoco la única empresa, y sobre todo se utilizaron recursos públicos del FOME. Incluso muchos dicen que los préstamos deben ir a empresas que paguen impuestos en Colombia. La alcaldesa de Bogotá manifestó que raya con la corrupción y el autopréstamo que se privilegia a Avianca.
Carlos Fernando Galán, se hace la pregunta de ¿dónde paga impuestos y cuánto paga de impuestos Avianca? Para los defensores de este salvavidas hay tres argumentos. Por un lado, Avianca tiene una participación muy alta en las rutas aéreas. Por otro lado, son miles de empleos y la aerolínea tiene en Colombia el 70% de su operación. Por último, la quiebra de Avianca es poner en riesgo el derecho a volar de los colombianos.